Parábolas bíblicas, lecciones sobre la fe y la relación con Dios. Bienvenidos a este apasionante video sobre parábolas bíblicas. Esta vez, los llevaré a un viaje fascinante a través de algunas de las parábolas más impactantes de la Biblia. Prepárese para sumergirse en un resumen claro y coherente de estas historias icónicas que dejaron una huella duradera en la historia y la cultura cristianas. Aunque la Biblia contiene innumerables parábolas, en este video hemos seleccionado cuidadosamente 10 de las más poderosas y significativas para compartir contigo. 1. La parábola del sembrador. La parábola del sembrador es una de las enseñanzas más importantes que conoció Jesús y se encuentra en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. En esta parábola, Jesús usa la figura de un sembrador para ilustrar cómo las personas responden a la palabra de Dios y cómo ésta afecta su crecimiento espiritual. Cuenta la historia que un sembrador salió a sembrar sus semillas. Al arrojar las semillas, estas cayeron en diferentes tipos de terreno. Algunos cayeron junto al camino, donde se los comieron los pájaros. Otros cayeron en suelo pedregoso, donde brotaron rápidamente, pero se secaron por falta de raíces. Otros cayeron entre espinas que crecieron y asfixiaron las plantas. Finalmente, algunas semillas cayeron en buena tierra y produjeron una cosecha abundante. Jesús explica el significado de cada tipo de tierra y cómo se relaciona con la forma en que la gente responde a la palabra de Dios. El camino representa a los que escuchan la palabra, pero viene el maligno y arrebata lo sembrado en sus corazones, impidiendo que crezca en ellos la fe. El terreno pedregoso representa a las personas que al principio escuchan la palabra con alegría, pero cuando enfrentan pruebas o persecución a causa de su fe, rápidamente se desaniman y dejan de crecer espiritualmente. El campo de espinas representa a quienes escuchan la palabra, pero las preocupaciones, las riquezas y los placeres mundanos de la vida los distraen, ahogando la palabra e impidiendo su crecimiento y fecundidad. Por último, la buena tierra simboliza a quienes escuchan la palabra con corazones abiertos y fértiles, permitiendo que la palabra de Dios arraigue profundamente en sus vidas, resultando en un fructífero crecimiento espiritual. La principal enseñanza de esta parábola es que el resultado de las semillas sembradas, la palabra de Dios, depende de la disposición del corazón del individuo. Aquellos que tienen corazones receptivos y están dispuestos a escuchar y obedecer la palabra experimentarán un crecimiento espiritual significativo y darán frutos en sus vidas. Por otro lado, aquellos de corazón cerrado, distraídos o preocupados por las cosas del mundo, no podrán experimentar un crecimiento espiritual pleno. Jesús nos anima a examinar nuestro propio corazón, a ser conscientes de cómo recibimos la palabra de Dios y a ser como la buena tierra, abiertos, receptivos y dispuestos a dejar que la palabra de Dios nos transforme, llevándonos a una vida fructífera en su servicio. Además, nos recuerda la importancia de cuidar y proteger nuestra fe, evitando distracciones y preocupaciones mundanas que puedan impedir nuestro crecimiento espiritual. 2. Parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano es una de las más famosas y poderosas contadas por Jesús, que se encuentra en el Evangelio de Lucas. En esta historia, Jesús responde a la pregunta de un experto en derecho que buscaba justificar sus acciones y definir quién es su prójimo. La parábola relata que un hombre es atacado y dejado herido al costado del camino. Un sacerdote sigue el mismo camino, pero decide no ayudar al hombre. Entonces, un levita, también encargado de tareas religiosas, ve al herido y continúa su camino sin ofrecerle ayuda. Ambos representan figuras religiosas y líderes moralmente responsables. Sin embargo, un samaritano, perteneciente a una etnia despreciada por los judíos, se acerca al herido, a pesar de las tensiones históricas y raciales entre judíos y samaritanos. El samaritano muestra compasión y cuidado al herido. Lo lleva a una posada, paga sus cuidados y recuperación.
La parábola del buen samaritano enseña el amor incondicional y la importancia de ayudar a los demás, independientemente de su origen étnico, religión o condición social. Jesús usa esta historia para desafiar las actitudes y prejuicios de su audiencia, mostrando que incluso alguien considerado un enemigo puede manifestar un amor auténtico y desinteresado. Además, la parábola resalta la responsabilidad individual de cada persona hacia los demás. Jesús concluye el relato preguntando al jurista quién era el vecino del agredido. El especialista responde que fue quien tuvo misericordia de él. Jesús te exhorta a hacer y hacer lo mismo, llamando a la acción y al compromiso personal de servicio y cuidado de los demás. 3. Parábola del Hijo Pródigo. La parábola del Hijo Pródigo, también conocida como la parábola del Padre Misericordioso, es una de las parábolas más conocidas de Jesús, que se encuentra en el Evangelio de Lucas. Esta conmovedora historia ilustra el amor incondicional y la misericordia de nuestro Padre Celestial. La parábola comienza con un hijo menor pidiendo a su padre su parte de la herencia, lo cual era una actitud inusual e irrespetuosa en la cultura de la época. El padre, a pesar de estar herido, accede al pedido. El hijo emprende una vida de extravagancia y despilfarro, gastándolo todo en una vida de indulgencia y pecado. Sin embargo, una gran hambruna azota la tierra y el hijo pródigo se encuentra en extrema necesidad. Decide regresar a casa, no con la expectativa de ser recibido nuevamente como un hijo, sino simplemente para ser uno de los sirvientes de su padre. Al ver a su hijo de lejos, el padre, lleno de compasión y amor, corre a su encuentro. Antes de que el hijo exprese su arrepentimiento, el padre lo abraza, lo besa y ordena que le traigan ropa nueva. El padre organiza una fiesta para celebrar el regreso de su hijo perdido, que estaba muerto y ahora vivo, que estaba perdido y ha sido encontrado. Esta parábola resalta la naturaleza amorosa y perdonadora de Dios. Ella señala que, independientemente de las decisiones equivocadas que tomemos, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos y darnos la bienvenida cuando nos arrepintamos sinceramente. Además, la historia también aborda la actitud del hermano mayor, quien inicialmente resiente la fiesta por su hermano pródigo. Esto resalta el peligro de la justicia propia y el juicio, destacando que todos dependemos de la gracia y la misericordia de Dios. 4. Parábola del Hijo Pródigo, continuación. El hijo mayor, al oír la celebración, se niega a participar en la fiesta. Expresa su indignación a su padre, argumentando que él siempre fue fiel y obediente, mientras que el hijo pródigo desperdició su herencia. El padre, en su amorosa respuesta, destaca que el hijo mayor siempre tuvo acceso a todo lo que era de su padre, pero ahora es motivo de celebración, pues han encontrado a su hermano perdido. Esta parte adicional de la parábola resalta la tendencia humana hacia la autodirección y el juicio, representada por el hijo mayor. Jesús usa esta parte de la historia para ilustrar que aunque alguien pueda estar físicamente cerca de Dios, una actitud de juicio y una falta de compasión pueden alejar a esa persona de una verdadera relación con Dios. Llama la atención sobre la importancia de cultivar un corazón compasivo y perdonador hacia los demás, tal como Dios lo demuestra hacia nosotros. 5. Parábola del fariseo y el publicano. Jesús cuenta esta parábola, que se encuentra en el Evangelio de Lucas, para ilustrar la diferencia entre la arrogancia religiosa y la humildad ante Dios. En la historia, dos hombres van al templo a orar. Uno es un fariseo, conocido por su estricta observancia de la ley religiosa, y el otro es un publicano, un recaudador de impuestos considerado pecador según los estándares religiosos de la época. El fariseo, en su oración, da gracias a Dios por no ser como los demás, citando sus buenas obras y la observancia de la ley.
En cambio, el publicano permanece a distancia, sin atreverse siquiera a levantar los ojos al cielo, sino golpeándose el pecho en señal de arrepentimiento, pidiendo a Dios misericordia. Jesús concluye la parábola enfatizando que el publicano, y no el fariseo, fue justificado ante Dios. Destaca la importancia de la humildad, el arrepentimiento sincero y el reconocimiento de la necesidad de perdón. Esta parábola advierte contra la autosuficiencia religiosa y resalta que Dios valora un corazón contrito y humilde. 6. Parábola del mayordomo injusto. La parábola del mayordomo injusto, registrada en el Evangelio de Lucas, es una historia intrigante contada por Jesús. En él, un mayordomo es acusado de mala gestión de bienes y está a punto de ser despedido por su amo. Antes de perder su trabajo, el mayordomo actúa con astucia, reduciendo las deudas de los deudores de su amo para asegurarse futuros favores. Sorprendentemente, cuando el Señor descubre las acciones del mayordomo, elogia su astucia. Jesús luego resalta la lección detrás de la parábola: los hijos de este mundo son a menudo más astutos en sus tratos que los hijos de la luz. Alienta a sus seguidores a utilizar sus riquezas terrenales para ganar amigos eternos, sugiriendo una aplicación práctica de la sabiduría espiritual en asuntos materiales. Esta parábola desafía a los discípulos de Jesús a ser sabios y estratégicos en la forma en que administran sus posesiones terrenales, utilizándolas para promover el reino de Dios y el bien de los demás. El mensaje central es la importancia de una mentalidad sabia y eterna al tratar con las riquezas temporales. 7. La parábola de los trabajadores de la viña, que se encuentra en los Evangelios de Mateo, resalta la generosidad y la justicia del reino de Dios. En la historia, el propietario de un viñedo sale por la mañana a contratar trabajadores para su plantación de uva. Celebra acuerdos salariales con diferentes grupos de trabajadores, incluidos algunos que empiezan a trabajar a última hora de la tarde. Sorprendentemente, al final del día, el propietario del viñedo paga a todos los trabajadores la misma cantidad, independientemente del tiempo que hayan trabajado. Los que empezaron antes expresan su descontento, pero el dueño del viñedo les recuerda que cumplió sus acuerdos y tenía derecho a ser generoso con sus recursos. Esta parábola ilustra la gracia de Dios y su libertad para mostrar misericordia a quien Él elija. El mensaje no trata de la justicia de los salarios, sino de la naturaleza generosa y sorprendente de la gracia divina. Aquí hay detalles adicionales de la parábola. Al final de la jornada laboral se paga a los trabajadores, comenzando por los últimos contratados y terminando por los que empezaron temprano. Cada grupo recibe un denario, que era el salario habitual por un día de trabajo en aquella época. Los trabajadores que empezaron temprano se sorprenden al descubrir que se les paga lo mismo que a los que solo trabajaron unas pocas horas. Cuando los trabajadores que empiezan temprano expresan su descontento con la igualdad salarial, el propietario del viñedo responde con una pregunta retórica: ¿no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O está celoso porque soy generoso? Esta respuesta resalta la libertad del propietario del viñedo para recompensar a los trabajadores según su propia elección, demostrando una generosidad que va más allá de las expectativas normales. La parábola de los trabajadores de la viña enseña sobre la naturaleza misericordiosa de Dios, que no limita su gracia basándose en los méritos humanos. Ella desafía las nociones de justicia meramente humana y destaca que la generosidad de Dios va más allá de lo que podemos entender. El mensaje central es sobre la gracia abundante de Dios, que está disponible para todos, sin importar el tiempo de respuesta a su llamado. 8. Parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano es una de las enseñanzas de Jesús más conocidas e impactantes. Se encuentra en el Evangelio de Lucas y responde a la pregunta de un experto en derecho sobre quién sería considerado un prójimo en el contexto del mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo.
En la parábola, un hombre es asaltado, golpeado y abandonado al costado del camino. Dos religiosos, un sacerdote y un levita, pasan junto al herido sin prestarle ayuda. Sin embargo, un samaritano, miembro de una etnia considerada enemiga por los judíos, se apiada del hombre, atiende sus heridas y lo lleva a una posada para que se recupere. El samaritano incluso paga los gastos y promete volver más tarde para comprobar el estado del hombre. Esta parábola resalta la importancia de actuar con compasión y amor por los demás, independientemente de las diferencias étnicas, religiosas o sociales. Jesús utiliza la figura del samaritano, despreciado por la sociedad de la época, para desafiar los prejuicios y mostrar que un verdadero prójimo es aquel que muestra misericordia y amor práctico. 9. Parábola del tesoro escondido. La parábola del tesoro escondido, que se encuentra en el Evangelio de Mateo, es breve pero tiene un significado profundo. En él, Jesús compara el reino de los cielos con un tesoro escondido en un campo. Un hombre, al descubrir este tesoro, vende todo lo que tiene para comprar el campo y, así, garantizar la posesión del tesoro. Esta parábola resalta la preciosidad del reino de Dios y la voluntad radical de renunciar a todo para obtenerlo. El hombre de la parábola reconoce el valor incomparable del tesoro y está dispuesto a sacrificarlo todo para obtenerlo. Esto ilustra la importancia de priorizar el reino de Dios en nuestras vidas y estar dispuestos a renunciar a todo lo que nos impide seguir a Cristo. 10. La parábola de la semilla de mostaza y la levadura son dos parábolas breves que Jesús usó para ilustrar el crecimiento del reino de Dios. En la parábola de la semilla de mostaza, Jesús compara el reino con una semilla de mostaza, la más pequeña de todas las semillas, que crece hasta convertirse en un gran árbol y proporciona refugio a los pájaros. Esto resalta la naturaleza sorprendente y expansiva del reino de Dios, que comienza de manera aparentemente insignificante y crece más allá de las expectativas. En la parábola de la levadura, Jesús compara el reino con un poco de levadura que se mezcla con una gran cantidad de harina, haciendo que toda la masa suba. Esto simboliza el impacto omnipresente y transformador del reino de Dios en la sociedad y la vida de las personas. Ambas parábolas enfatizan la idea de que aunque el comienzo del reino de Dios pueda parecer pequeño y humilde, su crecimiento es poderoso y de gran alcance. Estas parábolas inspiran esperanza y animan a los seguidores de Jesús a perseverar en la fe, incluso cuando los comienzos parecen modestos. Las parábolas de Jesús son ricas en significado y enseñanzas eternas. Cada uno ofrece una visión única del reino de Dios, la naturaleza humana y el amor divino. Estas historias no solo transmitieron profundas verdades espirituales a los oyentes en la época de Jesús, sino que continúan inspirando y desafiando a las personas de hoy. Al meditar en estas parábolas, se nos invita a reflexionar sobre nuestro propio viaje espiritual, buscar una comprensión más profunda de Dios y su voluntad y vivir de acuerdo con los principios del reino.